Había algo en el ambiente esa noche. No era solo el frío repentino que se colaba por las rendijas de las ventanas, ni el viento que soplaba con fuerza, sacudiendo las ramas desnudas de los árboles como si quisieran contarle un secreto a quien estuviera dispuesto a escucharlas. No, era algo más profundo, algo que ni siquiera Carla, la madre de Daniel, podía comprender del todo. Desde hacía semanas, su hijo había estado comportándose de manera extraña, distante, como si llevara consigo una carga invisible que le costaba compartir. Daniel siempre había sido un niño callado, reflexivo, pero en los últimos meses, su actitud había cruzado la línea hacia lo enigmático. A veces lo encontraba en su habitación, mirando fijamente por la ventana como si esperara algo, o alguien, que nunca llegaba. Otras veces, lo sorprendía en la cocina, de madrugada, absorto en sus propios pensamientos, murmurando para sí mismo. Carla había intentado hablar con él, entender qué estaba sucediendo, pero cada intento era infructuoso. Daniel siempre respondía con evasivas o, lo que era peor, con un silencio que pesaba más que cualquier respuesta. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Carla estaba sentada en el sofá, viendo televisión, intentando distraerse de los pensamientos que últimamente le rondaban la cabeza. La casa estaba más silenciosa de lo normal, y el único sonido provenía del televisor. Justo cuando comenzaba a relajarse, escuchó unos pasos suaves detrás de ella. Se giró y vio a Daniel, parado en el umbral del salón. Había algo en su mirada, una intensidad que la hizo sentir una punzada de preocupación. ¿Daniel?, preguntó Carla apagando el televisor. ¿Está todo bien? Daniel no respondió de inmediato. Parecía estar eligiendo sus palabras con mucho cuidado, como si lo que fuera a decir tuviera un peso inmenso. Finalmente respiró hondo y se acercó a su madre, sentándose a su lado en el sofá. «Mamá, tengo que pedirte algo», dijo con una voz tan baja que apenas era un susurro. Carla se inclinó hacia él, su corazón acelerándose sin razón aparente. Sabía que lo que iba a decir era importante, algo que probablemente cambiaría la dinámica de su relación para siempre. «Claro, lo que necesites, dime», respondió intentando sonar tranquila. Daniel levantó la mirada y la fijó en los ojos de su madre. Durante unos segundos no dijo nada, solo la observó, como si estuviera evaluando cómo reaccionaría. Entonces habló. «Necesito que me ayudes a encontrar a mi papá». El mundo de Carla se tambaleó por un segundo. El nombre de su padre nunca había sido mencionado en esa casa. No porque fuera un tema tabú, sino porque simplemente, en los 16 años que Daniel había vivido, nunca había mostrado el menor interés en saber de él. Era como si la ausencia de ese hombre hubiera sido un hecho aceptado y asimilado desde el principio, hasta ahora. «¿Tu papá?», preguntó Carla, tratando de mantener la compostura. «Pensé que nunca habías querido hablar de él». Daniel bajó la mirada. Sus manos se retorcían nerviosamente en su regazo. «Es que nunca lo había sentido así antes», respondió con voz temblorosa. «Pero ahora lo necesito. Necesito saber quién es». Carla no sabía qué decir. Las memorias de aquel hombre de quien había estado escapando por años, ahora volvían a su mente como un torrente descontrolado. Él no había sido una buena persona, eso lo sabía. Y había una razón por la que nunca le había contado la verdad a Daniel sobre él. «Daniel, cariño», comenzó Carla, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Tu papá no es el tipo de persona que crees. No quiero que te hagas ilusiones». «No me importa», exclamó Daniel de repente, levantando la voz. «Solo quiero conocerlo. No entiendo por qué nunca me contaste nada de él». Carla se quedó en silencio. No era el momento de contarle todo, al menos no todavía, pero sabía que tendría que hacerlo tarde o temprano. Daniel tenía derecho a saber la verdad, aunque esa verdad pudiera destruir la imagen que tenía de su madre.
Lo que no sabía era que su hijo tenía más motivos de los que ella imaginaba para hacer esa petición. «Está bien», dijo Carla al fin con voz apenas audible. «Lo encontraremos». Desde esa noche, la vida de ambos cambió. Los días se llenaron de silencios incómodos y miradas esquivas. Daniel seguía haciendo preguntas, cada vez más insistentes, mientras Carla trataba de evadirlas. Sabía que estaba jugando con fuego, pero tenía miedo de lo que podría pasar si Daniel descubría lo que ella había estado ocultando durante tanto tiempo. Con el paso de las semanas, la búsqueda de su padre se convirtió en una obsesión para Daniel. Pasaba horas investigando en Internet, buscando pistas, cualquier rastro que pudiera llevarlo a él. Carla lo observaba desde la distancia, temiendo el momento en que tendría que enfrentarse a la verdad. Una noche, Daniel llegó a casa con una mirada que Carla no había visto antes. Había una mezcla de determinación y algo más oscuro que la inquietaba profundamente. «Lo encontré», dijo, mostrando a su madre una dirección anotada en un trozo de papel. «Vive en las afueras de la ciudad». El corazón de Carla dio un vuelco. «No puedes ir», respondió rápidamente, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ella. «No es seguro». Daniel la miró con frialdad, una frialdad que nunca había visto en él. «Voy a ir», afirmó. «Y no puedes detenerme». Carla intentó persuadirlo, pero las palabras parecían rebotar contra una pared invisible. Sabía que había perdido el control de la situación. Carla sabía que no tenía opción. Daniel era testarudo cuando algo se le metía en la cabeza, y ella podía ver que esta búsqueda no era una simple curiosidad pasajera. Estaba decidido, y nada de lo que ella dijera iba a hacerle cambiar de opinión. Esa noche, Carla no pudo dormir. Los recuerdos de su pasado, de aquel hombre que una vez había amado y luego temido, la acosaban sin piedad. Había escapado de él cuando Daniel apenas era un bebé, con la esperanza de que pudieran empezar una vida nueva, libre de su sombra. Pero ahora, todo volvía a alcanzarla. El destino, cruel e implacable, estaba empujándolos hacia una confrontación que ella había evitado durante 16 largos años. Al día siguiente, Daniel empacó una mochila con pocas cosas. No le dijo a Carla cuándo planeaba salir, pero ella sabía que no faltaba mucho. No podía dejar que su hijo enfrentara solo a ese hombre. Tenía que acompañarlo, aunque la idea de volver a verlo le revolviera el estómago. «Voy contigo», anunció de repente, mientras Daniel se preparaba para salir. Él la miró con sorpresa. «No tienes que hacerlo, mamá. Puedo hacerlo solo». «No, Daniel», respondió con firmeza. «Esto es algo que tenemos que hacer juntos». La incomodidad entre ambos era palpable, pero Daniel no la discutió. Al fin y al cabo, su madre era la única que realmente conocía a ese hombre. Necesitaba su ayuda, aunque no quisiera admitirlo. El viaje hacia las afueras de la ciudad fue largo y silencioso. El paisaje urbano se desvanecía poco a poco, dando paso a zonas más rurales y desoladas. Carla no dejaba de mirar a Daniel por el rabillo del ojo, intentando descifrar lo que pasaba por su mente. Pero él no decía nada, solo miraba por la ventana, con los ojos fijos en la carretera. Finalmente llegaron a la dirección que Daniel había encontrado. Era una casa modesta, de una sola planta, rodeada de árboles que parecían haber estado descuidados durante años. La fachada estaba descascarada y la pintura vieja y agrietada. El lugar daba una sensación de abandono, como si estuviera atrapado en el tiempo. «Es aquí», murmuró Daniel, mirando la casa, con una mezcla de nerviosismo y expectación. Carla no dijo nada. Sus manos temblaban ligeramente mientras salían del auto. Daniel tomó la delantera y caminó hacia la puerta, con Carla siguiéndolo de cerca. Cada paso que daba se sentía como una condena, como si estuviera acercándose a una verdad que había estado enterrada durante años. Daniel tocó la puerta. No hubo respuesta. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza.
Carla se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración y trató de calmarse. Después de unos segundos que parecieron eternos, la puerta se abrió con un crujido lento. Un hombre apareció en el umbral. Estaba envejecido, mucho más de lo que Carla recordaba. Su cabello gris caía en desorden sobre su frente, y tenía el rostro surcado de arrugas profundas, como si el tiempo y la vida lo hubieran castigado con dureza. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, con una chispa de desconfianza que siempre había incomodado a Carla. El hombre miró primero a Daniel, sin reconocerlo, y luego sus ojos se posaron en Carla. Durante un segundo, una chispa de sorpresa cruzó su rostro, pero fue fugaz. Se recompuso rápidamente, como si verla no fuera más que una leve molestia. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con una voz ronca, cargada de hostilidad. Carla abrió la boca para hablar, pero fue Daniel quien lo hizo primero. «Soy tu hijo», dijo con firmeza, sin titubear. El hombre parpadeó, desconcertado. Miró a Daniel con más atención, como si estuviera evaluando si lo que decía era cierto. Durante unos segundos, el silencio entre los tres fue denso, pesado, como si cada palabra pudiera desencadenar algo irreversible. Finalmente, el hombre se echó a reír. Fue una risa amarga, llena de desdén. «¿Mi hijo?», repitió burlón. «No sé de qué hablas, muchacho». Daniel se mantuvo firme, pero Carla pudo ver cómo sus manos temblaban ligeramente. «¿Sabes exactamente de qué hablo? Mi madre es Carla, y tú eres mi padre. No voy a irme hasta que me digas la verdad». El hombre cruzó los brazos y miró a Carla con una expresión que ella conocía demasiado bien. Era la misma mirada con la que la había intimidado durante años, la misma que la había hecho sentir pequeña y vulnerable. «No tienes derecho a venir aquí y pedirme nada», gruñó dirigiéndose ahora a Carla. «Te fuiste hace años, tú decidiste borrarme de sus vidas. Lo hice por una buena razón», respondió Carla con un nudo en la garganta. «Sabes perfectamente por qué». El hombre sonrió, una sonrisa cruel. «¿De verdad? ¿Y qué le has contado a él entonces? ¿Le has dicho que su padre es un monstruo? ¿Que lo abandonaste porque tenías miedo?» Daniel miró a su madre, desconcertado. Carla podía ver la confusión en sus ojos, la duda que comenzaba a formarse en su mente. No quería que supiera la verdad de esa manera. No en ese contexto. Pero ya era demasiado tarde. «No vine aquí para hablar del pasado», dijo Daniel, volviendo a mirar al hombre. «Solo quiero saber quién eres». El hombre lo miró, y por un momento, una sombra de algo parecido al remordimiento cruzó su rostro. Pero fue un momento breve. Sin decir una palabra más, se giró y volvió a entrar en la casa, dejando la puerta abierta. «Entra si quieres», dijo con desdén, «pero no esperes encontrar lo que buscas». Daniel dudó por un segundo, pero luego lo siguió. Carla, con el corazón acelerado, hizo lo mismo. Dentro de la casa, el ambiente era sofocante. Las paredes estaban llenas de manchas de humedad, y el lugar olía a encierro. No había señales de que alguien hubiera limpiado o mantenido el lugar en mucho tiempo. Era como si el hombre hubiera renunciado a todo, como si hubiera decidido vivir en el caos. Se sentaron en la sala, y el hombre se dejó caer en un sillón desgastado. Miró a Daniel de nuevo, esta vez con una expresión de cansancio. «Dime, ¿por qué quieres conocerme?», preguntó sin rodeos. «No soy lo que te imaginas». Daniel se quedó en silencio por un momento, como si estuviera pensando en la respuesta. «Porque merezco saber quién eres». «Merecía saberlo hace mucho tiempo». El hombre rió amargamente una vez más. «¿Y qué te hace pensar que saberlo te hará sentir mejor?». «Hay cosas que es mejor no saber, chico. Tu madre debería haberte enseñado eso». El silencio volvió a llenar la habitación, pesado, asfixiante. Carla no sabía qué hacer.
No sabía cómo terminaría esta conversación, pero algo dentro de ella le decía que lo peor estaba por venir. Carla sintió cómo su estómago se hundía al escuchar esas palabras. Había algo en la forma en que el hombre habló, en la manera en que lo decía, que le hizo entender que Daniel no estaba preparado para lo que venía, pero tampoco lo estaba ella. Ese hombre había cambiado desde la última vez que lo vio. Se había vuelto más oscuro, más siniestro. Daniel mantuvo su postura, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en el hombre que debía ser su padre. «No vine aquí buscando sentirme mejor», respondió Daniel con frialdad. «Vine porque merezco saber la verdad, por más dolorosa que sea. Si tienes algo que decirme, dilo ahora». El hombre entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante en el sillón. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por miedo. Había algo más ahí, una tensión en su cuerpo que indicaba que estaba conteniéndose, que luchaba por mantener el control. «¿La verdad?», murmuró con una sonrisa torcida. «¿Estás seguro de que quieres escucharla?». Daniel no respondió. La pregunta no necesitaba una respuesta. Lo que estaba pidiendo iba más allá de una simple confesión. Era un deseo profundo de comprender una parte de su vida que siempre había estado oculta. El hombre lo miró durante unos segundos más, y luego se levantó lentamente del sillón. «Muy bien, chico. Si eso es lo que quieres, entonces prepárate para escuchar algo que no te va a gustar». Carla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quería detenerlo, decirle a Daniel que no necesitaba escuchar lo que venía, pero sabía que no tenía derecho a hacerlo. Ella misma había ocultado la verdad durante demasiado tiempo. El hombre caminó hasta una pequeña estantería polvorienta que se encontraba en una esquina de la sala. Sacó una caja de madera que parecía estar llena de recuerdos olvidados, cubierta de una fina capa de polvo. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro había una colección de fotos antiguas, papeles arrugados y objetos que parecían haber sido olvidados durante años. «Esto es todo lo que queda de tu padre», dijo el hombre tirando la caja frente a Daniel. «Aquí está tu gran verdad». Daniel miró la caja con desconfianza, pero no se movió para tocar nada. Carla, en cambio, se sintió como si el tiempo se detuviera por completo. La última vez que había visto esa caja fue antes de huir con su hijo en brazos, dejando atrás una vida de abusos, amenazas y promesas rotas. «Mira bien esas fotos», dijo el hombre con un tono gélido. «Ahí está el verdadero yo. El hombre que tu madre nunca quiso que conocieras». Daniel tomó una foto de la caja, un retrato en blanco y negro de un hombre joven y una mujer. La mujer era Carla, mucho más joven, sonriente, con los ojos llenos de una esperanza que hacía mucho tiempo había desaparecido. Junto a ella, el hombre, su padre, sonreía también, pero había algo en sus ojos, una oscuridad que Daniel no había visto en las fotos familiares comunes, algo perturbador. «Es la única foto que tengo de los tres juntos», dijo el hombre mirando la imagen con una mezcla de nostalgia y desprecio. «La tomaron el día en que firmamos los papeles. Los papeles para que tú dejaras de ser mío». Carla sintió como su respiración se aceleraba. No quería que Daniel escuchara esa parte. No quería que supiera lo que había pasado ese día. «No firmaste esos papeles por voluntad propia», dijo Carla alzando la voz. «Lo hiciste porque te obligaron». El hombre rió de nuevo. Una risa amarga y despectiva. «¿De verdad?», preguntó mirando a Carla con desprecio. «No me obligaron, Carla. Lo hice porque sabía que no eras capaz de criar a ese niño sola. Sabía que eventualmente regresarías a pedirme ayuda. Y mírate ahora, aquí estás, después de todos estos años. No lo encontraste tú. Él te encontró a ti». Daniel frunció el ceño confundido. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó mirando a su madre. Carla se sentó, incapaz de sostenerle la mirada.
La verdad que había guardado durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz, pero no de la manera que había esperado. No firmé esos papeles solo para alejarme de él, dijo casi en un susurro. Lo hice para protegerte, Daniel. Tu padre no era un hombre cualquiera. El hombre que hasta ese momento había permanecido en silencio. Dio un paso adelante y levantó un documento que estaba en la caja. Tu madre te ha contado muchas historias, Daniel. Historias sobre cómo te abandoné. Sobre cómo fui el villano en todo esto. Pero lo que no te ha dicho es que ella también esconde secretos. Secretos que cambiarán la manera en que la ves. Carla apretó los dientes, sintiendo cómo la desesperación crecía dentro de ella. No, por favor, murmuró, pero ya era demasiado tarde. El hombre desplegó el documento frente a Daniel. Era un certificado, con el nombre de Daniel en la parte superior, seguido por un número de identificación. Este es el acuerdo que firmamos, dijo. Un acuerdo para que yo desapareciera de tu vida. Pero no fue por dinero, ni porque no quisiera conocerte. Lo hice porque tu madre estaba huyendo de algo más grande que yo, algo que ella nunca te ha contado. Carla se levantó, su corazón latiendo con fuerza. ¡Basta!, gritó mirando al hombre con una mezcla de furia y desesperación. No tienes derecho a decirle esto. No tengo derecho, respondió el hombre con una sonrisa sádica. Soy su padre, y ahora él sabe la verdad. Daniel miró el documento en silencio, intentando procesar lo que acababa de descubrir. No entendía lo que estaba pasando, pero sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿De qué está hablando, mamá?, preguntó, su voz llena de confusión. Carla sintió las lágrimas brotar de sus ojos. No había forma de detenerlo ahora. La verdad estaba a punto de salir, y no había marcha atrás. Lo hice para protegerte, Daniel, dijo con la voz quebrada. Hice todo esto para mantenerte a salvo. Daniel dio un paso atrás, alejándose tanto de su madre como de su supuesto padre. La caja de secretos que había destapado no solo contenía el pasado de su padre, sino algo mucho más oscuro y profundo. ¿Protegerme de qué?, exigió Daniel, sintiendo cómo su rabia comenzaba a arder dentro de él. ¿De qué me estás hablando? Carla tragó saliva, incapaz de encontrar las palabras. Finalmente, después de lo que parecieron siglos de silencio, habló. No es tu verdadero padre, Daniel. Nunca lo fue. El tiempo pareció detenerse. Daniel, impactado, retrocedió aún más. No podía entender lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Tu verdadero padre está muerto, dijo Carla con lágrimas cayendo por sus mejillas. Y lo mataron por algo que yo hice. El hombre en el sillón sonrió, satisfecho. Sabía que la verdad estaba fuera de su control ahora. Ahí tienes, chico, dijo con desdén. La gran verdad que tanto quería saber. Daniel miró a su madre y luego al hombre. No sabía en quién confiar. No sabía si alguna vez conocería la verdad completa. Pero lo único que sentía en ese momento era un abismo de incertidumbre.